¿Cómo están? Wow, se siente un ambiente de alegría, de felicidad. Bienvenidos a su casa, bienvenidos a nuestra casa. Qué bendición tenerlos con nosotros. Bueno, mi nombre es Nelson Meneses. Qué casualidad, ese día tenía la misma ropa, pero bueno. Ese chiste me lo copié de mi esposa. Bueno, bienvenidos a la MCI. Vamos a comenzar con nuestros anuncios. Ok, para todos los nuevos, un placer tenerlos aquí con nosotros. Esta es una iglesia muy particular. Esto es lo que llamamos una iglesia 100% activa. Aquí nadie se aburre, aquí todo el mundo tiene. Entonces comenzamos todas las semanas, tenemos una intercesión a las 5 de la mañana eh, vía Zoom. Generalmente es con el equipo de Canadá, toda la iglesia de Canadá. Y adicionalmente tenemos una reunión que va durante todo el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y esto es lo que llamamos una intersección global. Aquí participan todas las iglesias a nivel mundial de la MCI y es una gran bendición. Hace unos días le pasé el link a una tía y se comenzó a conectar y pocos días después me llamó para decirme muchísimas gracias, qué bendición, qué cosa tan maravillosa. Entonces los invitamos para que en la medida de las posibilidades pues se conecten para que estemos activos durante toda la semana. Jesús en casa. Entonces, este es el eje central de nuestra iglesia, que son las células, y durante toda la semana tenemos reuniones. Como pueden ver en ese hermoso mapa que hizo nuestra hermana Annie, básicamente estamos ampliando y estamos alcanzando todos los pequeños rincones de la ciudad de Calgary. Entonces, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y eso es lo que estamos haciendo durante toda la semana en las diferentes células. Somos uno. Estamos haciendo un fondo para reunir para nuestros jóvenes. Entonces, bueno, estamos colectando todo lo que es reciclaje. Posteriormente, pues el dinero que recibimos de ese reciclaje lo vamos a usar para actividades con nuestros jóvenes, con nuestros chicos, ¿verdad? Calgary conecta con nosotros. Pues los invitamos a que revisen nuestras redes sociales, compartan todos esos anuncios que publicamos en nuestras redes sociales para que podamos llegar a otras personas tengan la oportunidad de conocer de la iglesia y vengan y reciban la bendición que es participar aquí con nosotros de la palabra del Señor. Por cierto que quiero felicitar y darle las gracias a Ani, porque de verdad que esas redes sociales, una belleza, una bendición, totalmente profesional. Un aplauso para Ani. Ok, quiero comenzar este momento de compartir con ustedes el por qué estamos aquí. Y quiero comenzar con una historia, ¿no? Había una vez una viejita que era muy conocida en su pueblo porque todos los días salía de su casa a levantar oración. Le daba gracias, Dios mío, por todo lo que me has dado. Y todos los días ya la conocía. Pero tenía un vecino ateo que la veía por las ventanas y se burlaba de ella. Y le decía, oh, viejita, tú lo que estás es loca, estás hablando sola. Pero ella no le paraba y ella seguía, ella seguía. En una oportunidad, estaba pasando por un momento difícil y salió a pedirle al Señor, le decía, Dios mío, por favor, ayúdame.
no tengo para comprar comida, por favor, bendíceme. Y el ateo vecino que la estaba escuchando fue a un supermercado y compró todo como para burlarse de ella. Vino corriendo, le puso las bolsas del mercado y se escondió detrás de un árbol, ¿no? Entonces salió la viejita, Dios mío, gracias, gracias, como siempre, cumpliendo. Y el ateo sale detrás del árbol y se burla, "Ah, ah, 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 ese fui yo, ese no fue ningún Dios. Viste que estás como loca". Y entonces la viejita levantó sus manos más alto que nunca. Dios mío, gracias. Gracias por haber provisto y gracias porque hiciste que el diablo pagara por ella y me la trajera a mi casa. Y ese es el Dios que servimos. Eh, la vida no es fácil. De hecho, la palabra lo dice, que vamos a tener situaciones difíciles y nadie se escapa de eso. Pasamos por momentos que no son tan fáciles, pasamos por dificultades que a veces nos cuesta manejar y, y es parte de la vida, ¿no? Al final del día, lo importante es que tenemos que creer en un Dios todopoderoso. Y como el cuento de la historia de la viejita, lo que más me encanta de esa historia es que ella siempre estuvo enfocada en el que prometió. Nunca estuvo enfocada en quién trajo realmente la provisión, sino que ella siempre estuvo pensando en el Señor. Y al final del día ella fue agradecida y le daba gracias a Dios por lo que le había dado a través de incluso esta persona que no conocía al Señor. Y es más o menos eso lo que nosotros tenemos que tener en todos los días, es enfocarnos en las bendiciones, en las cosas buenas que nos da el Señor, en todo lo que Él provee, más que colocar nuestra vista en las cosas negativas que están pasando o que estamos viviendo. Y algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención y es una bendición, es cuando la ciencia converge con lo espiritual. Y en el mundo psicológico, una de las herramientas más usadas para superar los momentos eh, de crisis, de ansiedad, es el agradecimiento. Y entonces, ¿qué enseña la psicología con respecto a eso? Que si todos los días nosotros nos levantamos y reconocemos las bendiciones que tenemos y damos gracias por ellas, tu situación interna comienza a cambiar. Y es maravilloso que la ciencia esté reconociendo lo que dice la palabra de Dios desde un principio, ¿no? Y en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esa es una palabra que debe motivarnos, darnos ánimo a que nos mantengamos centrados ahí. Cuando leí este versículo y preparaba estas pequeñas palabras para compartir con ustedes, me acordaba de Abraham y la promesa que le hizo el Señor a Abraham era que le iba a dar tantos hijos como las estrellas del cielo. Y todo alrededor de Abraham parecía decir lo contrario. Pero Abraham siempre mantuvo su mirada en la promesa. Y al final Dios lo bendijo. Y hoy en día tenemos todas esas bendiciones que tenemos. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aunque estemos pasando por momentos difíciles, siempre tenemos que recordar que Dios tiene un propósito para todas las cosas. Lo que parezca lo más terrible, Dios siempre tiene algo positivo, una bendición que saca a través de eso. Y eso lo podemos ver en toda
en toda la Biblia. Y incluso en mi vida personal, cuando yo era joven, pasé por una situación bastante difícil para, para ser manejada por un joven. Y muchos años más tarde, después que me pareció que había sido una maldición, muchos años más tarde, llegué a reconocer que eso que me había pasado fue una gran bendición. Y a través de eso que pareció algo terrible, el Señor hizo cosas maravillosas. Entonces, es difícil cuando uno está en el desierto ver la salida, pero si uno mantiene la vista puesta en la promesa, las bendiciones llegan. Y esa es una de las razones por las que estamos hoy aquí reunidos, porque queremos darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos has dado. Y todos los días es una bendición. A pesar de todo lo que pueda estar pasando alrededor de nosotros, si pensamos, tomamos un tiempo para pensar, vamos a darnos cuenta que al final del día siempre vamos a salir en victoria, siempre vamos a salir vencedores. Y el mejor ejemplo de eso fue el Señor Jesús, cuando parecía que todo había terminado, cuando parecía que había perdido, cuando parecía que habíamos perdido toda la esperanza, cuando los discípulos vieron que llevaban al Señor Jesús a la cruz y todos comenzaron a correr, todos comenzaron a huir, parecía que todo se había acabado. Y ese es para nosotros ese momento de desierto. Pero ¿saben qué? 3 días más tarde había una tumba abierta. Gloria a Dios. Porque siempre al final hay una victoria. Y por esa gran victoria en la cruz es que hoy estamos aquí dando gracias. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Antes de ir a la alabanza, vamos a tomar un minuto para hacer una oración. Si me acompañan todos de pies. Papito amado de la gracia, Papito amado de la gloria, muchísimas gracias por tu amor, por tu bendición, por todo lo que haces por nosotros, Señor. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Muchísimas gracias, Papito Bello, porque estamos celebrando hoy el Día de Acción de Gracias, que aunque es una tradición para nosotros, es un testimonio de fe. Y hoy queremos colocar esta reunión en tus manos. Hermoso Espíritu Santo, te pedimos que por favor desciendas, que nos llenes de tu presencia, que por favor permita que nuestra mente, nuestros oídos tengan toda la disposición, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Mira que te lo pedimos en el sagrado nombre de Dios Jesucristo y en el Espíritu Santo. Amén. Nelson. ¿Nelson estado? Yo también, gracias. Bueno, te vamos a hacer con señas. Levante la mano derecha al que le fue bien esta semana. Bien, levante la mano izquierda al que no le fue tan bien esta semana. Bueno, ¿cómo así? Todos los días tenemos luchas, ¿no? Todas las semanas hay luchas, hay retos, hay situaciones que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, vamos a tener un reto muy bonito ahorita, porque ¿quiénes son aquí menores? ¿Quiénes son niños? No en el espíritu, sino físicamente. Todos somos como niños, sí. Niños menores de 25 años. Uy, no se delaten así. Los niños van a tener un tremendo profesor en esta mañana, esta tarde, que se llama Super Francisco. El pastor Francisco. Entonces llamamos a todos los niños para que pasen con Francisco a la zona Kids. Disimulen, disimulen, disimulen. Disimulen. Yo no sé qué les da ya Francisco, pero eso me lo he dicho. Entonces, de verdad que gracias al Señor por la vida de Francisco, de toda la familia, Joanita, las niñas, que son tremendos líderes en esta su iglesia. Bueno. Bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien.
Muy bien. Amén, amén, amén. Bueno, y aquí también hay unos. Bueno, bueno, gracias a Dios. De verdad que es tremenda bendición cuando podemos de verdad encontrarnos para dar gracias por tantas cosas, porque normalmente venimos a la iglesia y venimos a la iglesia con situaciones difíciles. Ahorita estaba pensando que muchas veces cuando íbamos a la iglesia con mi esposa, pasando problemas, ¿no? Como cualquier pareja, llegábamos y llegaba el día de la iglesia y decía, o ella o yo, realmente no tengo ganas de ir a la iglesia, vaya usted. Y una de las cosas que nosotros entendíamos es que los dos teníamos que ir, porque seguro que el Señor nos iba a hablar a los dos, por separado, independientemente, pero iba a tocar nuestro corazón. Y entonces fue un pacto que hicimos con mi esposa de que si, como dice la palabra, son mejor dos que uno, porque cuando uno cae el otro lo levanta. Y entonces llegaba y cuando yo estaba en situaciones difíciles, ella llegaba y decía, vamos, me animaba, ¿sí? Y íbamos a la iglesia y ciertamente el Señor me restauraba, me levantaba. Entonces, es importante que nosotros nos dejemos aconsejar por nuestras esposas, porque ¿quién dice que las esposas son tremenda bendición y palabra sabia para nosotros? Amén. Bueno, los valientes que no dijeron nada. Sí, muy bien. Entonces, no, de verdad, es realmente algo muy hermoso. Y vamos, hay un verso que todos nos sabemos aquí y es Santiago 1, ¿qué? 22, que dice, amén. Llévenla a la práctica. El Señor Jesucristo les decía, cuando, voy a llevar el tiempo porque no quiero quedarme aquí toda la noche, mucho. Yo me puedo quedar toda la noche, pero ustedes seguramente no. Entonces, el Señor Jesucristo les decía, yo voy a comparar al que es ahora y hace lo que dice la palabra con el que edifica sobre la roca. Y voy a comparar al que escucha la palabra y no la hace al que edifica sobre la arena. Entonces, el que edifica sobre la arena, cuando vienen los tiempos difíciles, vienen las tempestades y todo eso, pues se va a caer esa construcción. Ustedes sí sabían que la torre de Pisa en Italia, que está torcida, fue una torre que duraron 300 años en construirla. Entonces me decían, de razón está torcida. Resulta que empezaban y una guerra. Entonces iban por entonces dejaban 100 años. Llegan al segundo piso, guerra, otros 100 años. Entonces así 300 años para construirla. Pero además está torcida, no porque el arquitecto hubiera pensado en eso, sino porque la edificaron sobre una tierra que era una tierra arcillosa, una tierra arenosa que entonces cedió, que se fue. ¿Sí? Y entonces al irse cediendo, por eso quedó torcida. Entonces dijeron los angelitos, los arquitectos brillantes. Dijeron, no, pues fácil. Entonces, como está quedando torcida, entonces hagamos más pisos de este lado que de este. Y la emparejamos. Y esta tiene un lado, tiene más pisos que el otro. ¿Sí? ¿Quiénes han ido allá? Es que le estoy haciendo propaganda aquí a los que están yendo por ahí. Y es así. Bueno, me han dicho. He visto fotos. Entonces es importante que veamos que no es solamente venir acá y escuchar algo muy bonito y chévere, si es que les parece bonito, sino realmente saber, bueno, eso cómo lo aplico a mi vida. Amén. Y hoy que estamos hablando de la acción de gracias, quiero compartirles una palabra que está en Primera de Tesalonicenses 5:18 que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Permítame hacer una oración con esta palabra. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por este privilegio tan grande que nos das de estar reunidos alrededor tuyo, Señor. Espíritu Santo, tú eres el anfitrión, el pastor, la persona más importante de esta tu iglesia Misión Carismática Internacional. Hoy te invitamos para que hables a través de tu bendita palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Y que produzca, Papito Dios, esta palabra en nuestros corazones, que es una tierra fértil, que produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Padre Santo, hoy te pido que restaures corazones, que des nuevas fuerzas al cansado, Padre Santo, que des sanidad, Padre Santo, al enfermo, Señor, que restaures matrimonios, relaciones, Señor, y que hoy, Padre Santo, salgamos renovados porque tú estás en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor por esta palabra.
Bueno, cuando a uno le regalan algo que le gusta, pues uno da las gracias, ¿sí o no? Pero a ustedes alguna vez les ha regalado algo que no les gusta. Navidad. Imagínense Navidad. Ustedes no se acuerdan que en Navidad está el árbol de Navidad y ese regalo que está envuelto en regalo que parece una paila. Mira, qué sorpresa, qué será, qué susto, ¿cierto? Y entonces la mamá ya sabe 4 regalos, son 4 en la casa y ya sabe cuál es el de ella. Bueno, que animadísima de destaparlo. Y entonces ella como dice, gracias, no por la motivación. Pero es bueno, o sea, uno da gracias cuando realmente es algo que lo motiva, que lo llena a uno, pero cuando las cosas no están bien es difícil dar gracias, ¿sí? Dar gracias en situaciones difíciles. Dar gracias cambia toda la atmósfera, pero no es fácil. Da el gracias por aquí, se le atora uno acá y no sale. ¿Sí les ha pasado a ustedes? Que llega hasta aquí, se le hace uno literalmente un nudo en la garganta y uno no puede decir algo. Y vamos a ver varias partes en donde cómo dar gracias, ¿cierto? La gratitud depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias, sino de la confianza que yo tenga en Dios, ¿sí? Entonces las circunstancias puede que estén difíciles. El trabajo, la relación conyugal, la relación con los hijos, las relaciones financieras están difíciles y ahí decir gracias Señor no está fácil, ¿sí? Gracias Señor por esta bendición de esposo. Y nadie dijo amén. Gracias, Señor. Y uno llega y de pronto solamente tiene una comida al día y en ese momento uno todos con 3 comidas. No, pero si usted dice, gracias, Señor, porque al menos tengo una comida al día. Señor, gracias porque tengo un techo. Gracias porque estoy acobijado, porque en el invierno puedo tener al menos el calor de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Eso es más que suficiente, ya se pagó el día. ¿Sí? Pero uno normalmente se enfoca en las cosas que no tiene y no valora lo que el Señor le ha dado. ¿Sí? Y aquí vamos a ver varias cosas en tiempos en los cuales hay que dar gracias. Lo primero es en tiempos de bendición. Fácil, ¿no? Una promoción, un nuevo trabajo, una restauración familiar, un matrimonio. Aquí, ¿quiénes son felizmente casados? Y los demás, solteros, muy bien, ahí. Y entonces, cuando uno está en la luna de miel y todo eso, no, eso es la bendición, he tocado el cielo, Señor, gracias. Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Claro, cuando uno está contento, eso, Señor, gracias por gracias por esto, gracias por todo. Sí, pero y en Santiago 1:17 también dice, en los tiempos buenos debemos recordar que toda buena dádiva viene de Dios. Claro, uno cuando está en los tiempos buenos, uno da gracias por todo. Es el día gris, está lloviendo, todo está feo y uno está feliz, ¿cierto? Porque el corazón está lleno. Dice que cuando el corazón está gozoso, ilumina el rostro, dice la palabra en Proverbios. Y es así. Usted súbase a un metro, a un bus, y usted sabe cómo están las personas. Usted véanlas a las caras. Bueno, si levantan la mirada del celular, ¿cierto? Ayer me vine con varias personas en un carro para acá, para Calgary. Me dieron los 4. Yo venía en una camioneta, venía yo con una persona al lado, y ese señor estuvo ahí todo el tiempo, yo tratando de hablar. ¿Cierto? Bueno, era chino, tampoco creo que lo hubiera entendido mucho, pero realmente tampoco es que se dan. Y uno se da cuenta cuando uno sube un metro y todo eso, cuando las personas de pronto están tristes, están pasando por situaciones difíciles, porque, vamos a ser honestos, una persona puede ser, digamos, no tan agraciada, pero cuando está gozosa se le ve bien. Pero también hay personas que son supremamente agraciadas, muy bonitas, digamos, físicamente hablando, pero realmente están pasando por situaciones difíciles y se les ve el ceño fruncido, se ve carga en sus corazones y en sus vidas. Inclusive uno las ve llorando en la calle, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos pasando por momentos de bendición, pues amén, darle gracias y gloria a Dios. Pero ojo con no caer en el orgullo. Nabucodonosor, no les voy a leer todo el verso, solo los voy a nombrar. Nabucodonosor fue un rey en tiempos de Daniel, un hombre de Dios, del pueblo de Dios. Y en el capítulo 4, 29 en adelante habla que Nabucodonosor fue un rey muy bueno y empezó a construir muchas cosas. Entonces construyó torres, construyó sembradíos para agricultura, desarrolló muchas cosas. Y un día
era muy humilde, yo creo que era como argentino, era muy humilde y entonces dijo, vamos a ver cómo se ve esta ciudad sin mí. Y entonces llegó y se subió a lo más alto de la ciudad, a ver cómo se veía la ciudad, y empezó a decir, esta ciudad es así gracias a mí. Había una profecía en los versos anteriores en donde el Señor le había advertido de que no cayera en orgullo, porque si caía en orgullo se iba a enloquecer por 7 años. Y entonces él se olvidó de eso y llegó y cayó en orgullo, dijo, no, esto todo es gracias a mí. Entonces, una de los peligros de estar en bendición es que uno puede creer que todo es por mí y gracias a mí y no le da gracias a Dios. Porque cuando tenemos salud, ¿de quién depende? Del Señor. Nosotros vemos personas que están saludables y todo eso y de pronto un dictamen terrible que nadie se imagina. O por ejemplo financieramente, no, es que yo soy un genio, o sea, ¿cómo hago todas esas cosas? Y de repente viene una caída financiera y todo genio. ¿Cierto? En las relaciones y en todas las cosas podemos ver esto. Entonces, démosle la gloria a Dios en los momentos buenos. Es importante y agradecer por eso en nuestras vidas, ¿sí? Nabucodonosor no lo hizo, estuvo 7 años, dice que parecía un animal, ¿sí? Dice que el cabello parecía escamas. Entonces, ustedes se han visto de pronto las personas que no se bañan el cabello y le dicen rastas, no, se quedan con ese cabello así pegochento y todo eso, y dice que era como un animal. Al cabo de los 7 años, dice la palabra que el Señor le concedió una ventana de sentido común. Y en ese momento él como que cayó en cuenta y lo primero que dijo fue, gloria a Dios por todo lo que me ha permitido hacer y a Él sea la gloria por siempre. Y ahí volvió en sí y otra vez le devolvió el reino. Entonces, ojo, porque cuando caemos en orgullo y autosuficiencia y arrogancia de que es por nosotros, podemos caer en locura. Y no más, de pronto no 7 años en la calle, pero no hay peor loco que el que es arrogante. Ustedes yo no se han sentado con personas que ellos creen que ellos son, que mejor dicho, el mundo subsiste por ellos, ¿sí? Y uno está en qué momento se termina este almuerzo para ver si me paro y me voy. Porque la arrogancia es algo que en la cual cae uno como ser humano cuando no le da la gloria a Dios. Amén. En otro momento, otra manera de dar gracias, que de pronto esta no es tan agradable, es en tiempos de prueba. ¿Sí? Dice en 1 de Pedro 1:7, el fuego prueba el oro y la prueba nuestra fe. Ahora, lo más importante en el hombre o mujer, genéricamente hablando, en esta tierra es tener carácter. Les voy a dar un ejemplo. Una vez yo vi un video, de pronto se los he comentado antes, de unos militares que estaban por la selva en África. Ellos tenían sus fusiles y todo eso, y pues en la selva había animalitos y todo eso, y de pronto se encontraron con un chimpancé por ahí. Entonces ellos ahí, todos curiositos, se pusieron a filmar, y uno de los muchachos dejó su ametralladora ahí al lado. Y entonces el chimpancé cogió la ametralladora, y entonces ellos ahí tan chistosos el chimpancé, y entonces siguieron filmándolo, de alguna manera desbloqueó el arma. Y agarrado a disparar ese chimpancé. Todo el mundo, esconderos de a peso, no sé qué. Y entonces yo aprendí una cosa, el Señor me mostró una cosa, y es que hay personas que tienen dones y talentos, ¿cierto? Pero cuando no tienen el carácter para manejarlos de una manera adecuada, es como un chimpancé con una ametralladora. Es más peligroso que cualquiera. Entonces, cuando una persona tiene carácter, como un militar que está formado para eso, él sabe cómo usar el arma. Entonces, por eso hay personas que son muy brillantes, que son unos genios, ¿cierto? Y que bien puestos en su sitio, traen prosperidad a una nación. Por ejemplo, un buen gobernante, ¿sí? Lo contrario también sucede cuando son personas que no están guiadas por Dios, que de repente no hacen las cosas como el pueblo, para que el pueblo pueda recibir una bendición. Entonces, lo importante es desarrollar el carácter. ¿Cómo se desarrolla el carácter? En los momentos difíciles. Esa es la única, ¿sí? Porque ¿qué es carácter? Es el control de las emociones y los sentimientos, ¿sí? Entonces, ¿usted cómo sabe, por ejemplo, en los niños que están allá con mucho carácter, que no escuchan nada? ¿Cómo sabe que el papá o la mamá está haciendo una buena tarea con los niños? Porque los niños están calladitos, y bueno, se alborotan y todo tipo de cosas, pero la mamá llega y, yo no sé ustedes, pero mi mamá no me decía nada, era una mirada y con eso era listo. O sea, estaba uno por ahí no sé qué y la mamá estaba mirando así, y uno, pum, congelados, sentado en la esquina. ¿Sí o no? Era una mirada lo que necesitaba ella.
¿Por qué? Porque había formado el carácter a punta de chancla, ¿cierto? O sea, vamos a ser honestos. Y entonces eso era la manera de, bueno, esa es la manera de comportarse. Pero cuando ve uno un niño que de repente de 7, 8, 10 años es grosero con los papás enfrente a todos, no valora todo ese tipo de cosas, entonces realmente su carácter no está formado y pues obviamente va a sufrir. Entonces por eso cuando estamos en tiempo de prueba, Señor, gracias. Y esto otro estuvimos viendo en los servicios anteriores, que inclusive cuando uno está en momento de prueba es cuando el Señor desarrolla el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y puede ser paciencia. Aquí, ¿quiénes son pacientes? Uy, bueno. No más preguntas. Aquí, ¿quién tienen dominio propio? Yo les voy a decir, test. Ahorita vamos a tener una cena. Si usted está en dieta, vamos a ver qué tanto dominio propio tiene. No, mentira, vamos a disfrutar. Pero me refiero, ¿sí? Por ejemplo, en estos días yo estaba viendo, dice uno, bueno, hábitos, ¿no? Los 7 pasos para los mejores hábitos, los 25 pasos para todo eso, libros de todo, ¿no? Y en una de esas me crucé con un audio que decía, usted tiene que ser constante, obviamente, para ver resultados. Y eso también es fruto de la prueba. Uno cuando está en la prueba no dura 1 o 2 días, la prueba dura un tiempo hasta que usted desarrolla eso que necesita, ¿sí? Y entonces cuando ya lo desarrolla, pasa eso. Y ahí en ese momento es importante darle gracias a Dios porque es la única manera en que yo pueda seguir con él. Amén. Okay. Bueno, en tiempos de prueba. Dice Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job era un hombre que lo tenía todo y perdió todo en un día. Y él, en lugar de llegar y empezar a maldecir y a decir cosas, de hecho la esposa le dijo, ¿sabe qué? Maldiga al Señor y muérase. Le dijo. Pero él dijo, no, el Señor fue el que me dio todo, él quitó, a él sea la gloria por siempre. Aún en ese momento agradecer. Yo les digo, es duro agradecer en los momentos difíciles. Porque ¿qué es lo primero que se le viene a uno en un momento difícil? Queja, empezar a echarle la culpa a todas las personas, pero nunca agradecer, porque uno tiene que ver más allá de lo que está pasando, más allá de las circunstancias. Amén. Otra vez, gracias en el dolor. Vamos a Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El dolor es parte de las relaciones humanas. Cuando nosotros tenemos una relación siempre hay fricciones, ¿cierto? Uno se casa con una expectativa de que todo es color de rosa, de que todo es maravilloso y no sé qué. Pasa la luna de miel y ya empieza uno a conocer con el que se casó. Yo no sé si a ustedes les pasaron. A mi esposa le pasó. Porque realmente empieza a ser uno como es, ¿cierto? Empieza en el día a día del hogar y todo ese tipo de cosas. Y entonces ahí uno es donde se da cuenta cómo es. Y el Señor cuando estaba en el monte de Getsemaní, ahí tuvo un momento de dolor inmenso, máximo, porque Él estaba preparándose para entregar su vida, ¿cierto? Delante de los hombres para darnos la redención, y ahí mismo también estaba viendo cómo sus amigos lo iban a traicionar. Judas, obviamente, él sabía y nunca hizo una diferencia con Judas, no, usted para allá, usted va a decir que usted me va a traicionar, no, siempre lo acogió como uno de los más allegados, es más, le daba la bolsa del dinero para que la manejara. Era tal la confianza que le tenía que le daba una cosa muy preciada, ¿sí? Y Judas sabía que lo iba a traicionar y eso le dolió al Señor a pesar de que él sabía. Sus amigos, Pedro le dijo, yo si es necesario voy a morir contigo. Y le digo, no, usted me va a negar ahorita, ¿cierto? Hasta él lo negó. Hubo otro que prefirió salir desnudo. ¿Quién aquí le gusta salir desnudo a la calle? Prefirió salir desnudo corriendo a que lo cogieran, imagínense. Entonces es importante que nos demos cuenta que el Señor vivió solo la traición. Y eso es un dolor muy profundo. Y no solamente hablo de traición en el área de los sentimientos, en el área de los negocios, en el área de pronto que uno espera que un papá lo defienda a uno y de pronto lo dejó ahí solo. ¿Sí? Ahí uno se siente completamente desamparado, un dolor realmente profundo.
Y ahí es donde el Señor realmente dice, aunque padre y madre te abandonaren, con todo el Señor te recogerá. Y es donde Él nos toma a nosotros. Amén. Un aplauso al Señor y gloria al Señor, porque tenemos un Dios que siempre nos guarda en todo. En tiempo de angustia, dice Salmo 121, clamé a Jehová en mi angustia y Él me respondió. Momentos angustiosos es cuando uno no tiene ninguna seguridad de su futuro. Cero. Un dictamen médico. Que de momento usted está allá y llegó el dictamen médico, ya no, usted no sabe no sabe cuánto tiempo va a tener de vida. Un dictamen económico, un dictamen laboral, donde usted tiene su vida planeada y de repente ¡tum!, se corta y usted queda ahí. Es como tirarse al vacío. Es una sensación difícil. Yo la llamo la sensación del domingo por la noche. Yo les voy a decir por qué. Usted llega y pasa bien aquí, bueno, aquí el caso sería el lunes que es festivo, pero usted pasa todo el fin de semana con la familia, con su iglesia, entonces qué, y al otro día a trabajar y que le toque un jefe bien tenaz. Porque, uy, yo no quiero salir por allá. Entonces ese vacío de no querer. Pero entonces cuando estamos en esas situaciones, el Señor llega y nos dice, cuando yo clamo en mi angustia, Él me responde. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros al último que buscamos es al Señor. ¿Sí? Nosotros llegamos, pasamos por esa situación y entonces empezamos a buscar a un amigo o nos vamos a dar una vuelta, lo que sea, pero no buscamos al Señor. Y el Señor siempre nos está diciendo que yo sea tu primera opción, porque Él es el único que sabe lo que hay en nuestro corazón y el único que nos puede restaurar. Y más allá, el que nos da realmente la certeza de lo que está por venir. Nosotros hacemos planes por 5, 10 años, 20 años y amén, pero no sabemos si mañana vamos a estar bien de salud o vivos, ¿cierto? Yo me estaba compartiendo ayer con mi esposa y mis hijos cuando llegué, que me encontré, me llamó un amigo que yo estuve aquí compartiendo que hace unas semanas murió su hijo mayor en un accidente. Y entonces es una situación bien difícil, uno no, eso y Dios nos guarde situaciones en donde eso genera una angustia y un vacío tan terrible que uno dice, Señor, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí en donde ese momento de angustia, ¿a dónde uno acude? Al Señor. Ahí es donde nos dice el Señor. En 2 de Reyes 20, habla de que hubo un rey que se llamó Ezequías. Y él estaba feliz, reinando todo eso, y entonces el Señor llama a un profeta, Elías, y llega y le dice, vaya y dígale que se va a morir. Le dijo así, que se va a morir. Y entonces él va y le dice, bueno, cuadre todas las cosas porque sus horas están contadas. El Señor me acaba de decir que se va a morir. Y es un profeta que lo que decía pasaba. Y entonces, y se fue. El profeta, bien colérico, o sea, bien, se fue y llega este hombre, el rey, y cae de rodillas y empieza a llorar. Señor, dame la oportunidad, dame más tiempo, yo tengo muchas cosas por hacer. Mira que yo he sido una persona y lloro, de tal manera, pero fue inmediato, de tal manera que dice que el profeta estaba saliendo por el patio y en ese momento llega y le dice el Señor al profeta, devuélvase, que Ezequías me está clamando y le voy a dar 15 años más de vida por lo que le está diciendo. Inmediato, no se esperó, no, inmediato. Y entonces se devuelve el profeta y llega y le dice, mire, el Señor me ha dicho que tiene 15 años más de vida. Entonces, muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros oramos no pasa del techo, que lo que nosotros decimos no va para ninguna parte, pero el Señor está allí. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que el Señor está ahí a una oración de distancia. Yo me sorprendo a veces con pensamientos sutiles que le digo, Señor, ojalá pasara tal cosa, y ni siquiera lo declaro, y sucede como una prueba de que Él me está aún escuchando mis pensamientos. Yo los reto a ustedes a que esta semana ustedes tomen un tiempo para orar por esa situación angustiosa, por esa situación que no tiene resolución. Dice, bueno, Señor, yo quiero que tú me des una respuesta y estoy seguro que el Señor se las va a arreglar para hablarles. Amén. Entonces, en tiempo de angustia. Después dice, en el tiempo de enfermedad.
Dice en Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga nosotros fuimos curados. Mire, o sea, una enfermedad es una situación bien difícil porque una enfermedad no solamente afecta a la persona, sino que afecta a toda la familia. Hace un año murió mi papá en Colombia y le detectaron cáncer, pero ya estaba en una etapa muy avanzada, en agosto, septiembre casi, y entonces realmente fue algo que pasó muy rápido y pues él ya partió con el Señor. Entonces, en esos momentos de enfermedad, uno se pregunta tantas cosas, Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y dar gracias en momentos de enfermedad no es fácil. Pero yo aprendí una cosa y yo le decía y pude compartir con mi papá, y es que a pesar de que estamos en la distancia porque él está viviendo en Colombia, yo no solo por la enfermedad, sino usualmente yo hablaba varias veces con él a la semana. Y entonces en mis viajes, en mis salidas y todo eso, pasábamos horas hablando. Y yo le di gracias a Dios porque me permitió disfrutarlo. ¿Sí? Porque él se fue, él partió y yo no quedé con ninguna situación de, ay, pude haberlo disfrutado, no, lo disfruté. Y a veces uno en la enfermedad no le da gracias a Dios porque pues ahí, no estoy diciendo que sea algo agradable, sino que a través de la enfermedad inclusive uno aprende a valorar la salud, por ejemplo. ¿Sí? Y no necesariamente que yo esté enfermo, sino por ejemplo las personas que están alrededor de nosotros, que de pronto tienen alguna dolencia y uno decir, gracias Señor, porque de verdad que tú me has guardado, pero también orar por las otras personas, ¿sí? Y en medio de esa situación difícil, preguntarle al Señor, ¿qué es lo que estás queriendo hacer con esa persona que está enferma? ¿Qué es lo que hay en su corazón que necesita cambiar? ¿Sí? No todas las enfermedades son, el dictamen final de cada enfermedad solo lo sabe el Señor, ¿sí? Pero a través de la enfermedad, si yo soy capaz de darle gracias a Dios, estoy diciéndole, a pesar de la situación que estoy viviendo, yo sé que tú estás en control y tú estás a cargo. Amén. Amén. Siempre el Señor está a cargo de todas las situaciones. Después, en la soledad, dice en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Cuando todas las demás personas se van, el único que permanece es el Señor. Cuando nosotros llegamos aquí, voy a compartir una experiencia que tuvimos con mi esposa. Cuando llegamos aquí a Canadá, uno cuando viene a otro, o va a otro país mejor, se tiene que pagar muchos precios. Estaba diciendo que él quería emigrar hace unos años. Yo le dije, el primer precio que usted va a pagar es familiar. Porque usted va a dejar a toda su familia. Se va a venir con su familia cercana, su núcleo cercano, pero padres, a hermanos, a todos ellos van a quedar. ¿Sí? Entonces es un precio muy fuerte que usted va a pagar porque ya no los va a tener. El otro precio que va a pagar es el roce, la fricción que va a tener en su misma familia con sus seres queridos. Porque ahí va a haber muchas situaciones en donde va a haber ira, va a haber molestia, porque uno quiere hacer unas cosas y no salen. La barrera del idioma, la barrera cultural, son muchas cosas que causan muchísima fricción en la pareja y en la familia. Y particularmente cuando llegamos con mi esposa acá, las mujeres, yo me he dado cuenta que son el eje de la casa y gracias a Dios por ellas porque mantienen un hogar. Y asimismo son muy atacadas de parte del enemigo precisamente para destruir el hogar. Y entonces mi esposa fue muy atacada y entonces ella, gracias a Dios, conocía del Señor desde antes de que viniéramos y ella lo pudo enfrentar, pero tuvo sus batallas de soledad. Porque yo salía a trabajar, los muchachos salían al estudio, ella es una mujer que es muy activa, muy trabajadora en Colombia, estaba acostumbrada a un tren de vida fuerte y llegar aquí de repente al principio de pronto no estar así como en hacer nada, entonces la soledad y la depresión la atacó y ella tuvo que enfrentar esa batalla. Entonces cuando uno está en soledad, a veces las personas se agarran de lo peor. Hay personas que han caído en alcoholismo, en drogadicción. Aquí mismo en Canadá, en esta provincia, tristemente, las personas cuando están solas trabajando, que se alejan de su familia por motivos laborales, terminan metidas en unas cosas terribles de drogadicción, alcoholismo, hasta en suicidio. En pueblos ricos de aquí de Alberta,
personas con una familia perfecta, con un trabajo perfecto, con finanzas perfectas, de pronto suicidándose. Y uno decía, pero, o sea, ¿qué es lo que está pasando en la cabeza de un hombre para que tome una decisión de esas? A pesar de que está rodeado por millones de personas, está solo. Y es una de las cosas que nos enseña el Señor, es que de qué estamos llenando nuestro corazón. Porque si lo estamos llenando de cosas de basura, como de pronto a veces si uno come basura, o sea, eso mismo pasa en el cuerpo. Entonces, si lo estoy llenando de puros TikToks, de puras cosas que no me alimentan en mi alma y en mi espíritu, pues eso va a llegar finalmente a destruirme. ¿De qué estoy llenando mi vida? Cuando yo la estoy llenando de parte del Señor, eso hace la diferencia. Y entonces, por eso, cuando nosotros estamos hablando de... Perdón, un segundo. Cuando estamos hablando de la soledad, ahí es el momento perfecto para darle gracias a Dios y tener un encuentro con Él. Porque muchas veces en el quebrantamiento es en donde uno conoce al Señor. Nosotros sabemos que la cruz es la que dividió la historia de la humanidad. ¿Sí? Y eso es lo único que divide la historia de cualquier ser humano, entre antes y después del Señor y de conocer del Señor. Si nosotros no hemos pasado por la cruz, entonces todavía tenemos que tener un quebrantamiento para precisamente acercarnos a Dios. Todas las personas que hemos cambiado hemos tenido que pasar por un quebrantamiento financiero o varios, familiar, emocional, sentimental, cualquiera, porque es a través de ese quebrantamiento que podemos conocer al Señor en nuestras vidas. Es la única manera. De lo contrario, vamos a estar siempre distraídos de cualquier cosa, pero solamente en la soledad y en el quebrantamiento es donde yo abrazo la cruz y digo, Señor, tú eres el único que me puede sacar de esta. Y yo los invito a eso, a que le demos gracias al Señor por todas estas pruebas y por todas estas situaciones, porque a través de la cruz es como Él se va a manifestar a nuestras vidas. Amén. En Génesis 21, del 14 al 21, habla de una mujer y su hijo. Dice la palabra que Abraham tuvo con su esposa Sara y el Señor les dijo, ustedes van a ser padres de multitudes, ¿sí? Pero nada que quedaba embarazada Sara. Bueno, es que el Señor les iba dando la promesa como tarde, porque ella tenía 75 y él tenía 100 años. Entonces, pues, estaban como dudando. Y entonces, ¿qué dijo Sara? Como yo no puedo tener hijos, entonces se acostumbraba en esa época que la esclava de la señora quedaba embarazada del esposo y cuando nacía el bebé lo recibía en el mismo parto la esposa y entonces era el hijo de ella. Entonces ellos hicieron eso, nació Ismael, ¿cierto? Pero el Señor les dijo, ustedes hicieron algo que no era correcto porque yo sí les voy a dar un hijo a ustedes dos. Más adelante nació Isaac. No este Isaac de aquí de la iglesia, sino Isaac de la Biblia. Y entonces lo que pasó fue que Ismael, cuando empezaron a crecer, empezó a haber conflictos entre los niños y las mamás. Entonces, en ese momento llega y le dice Sara a Abraham, yo no quiero que esté más el niño ni la mamá cerca de mi hijo porque se están burlando de él. Y entonces Abraham le dijo, Señor, pues ¿qué me toca? Me toca echarlos. Y les dio un poquito de comida, una botella de agua y chao. Y los mandó al desierto. Y entonces la mamá se les acabó el agua, se les acabaron los suministros y ella sabía que iban a morir, no tenían chance de nada y llegó y le dijo al niño, váyase allá a ese arbusto. Ella volteó a mirar para otro lado y dijo, no, aquí es esperar a que nos muramos, pero yo no quiero ver morir a mi hijo. Y en ese momento de soledad ella clamó y el Señor le respondió. Miren, nunca, jamás pensemos que en los momentos de angustia y de soledad estamos solos. Tenemos muchos testimonios y ahorita vamos a compartir uno con el favor de Dios, en donde el Señor escucha la oración y la plegaria de cada uno de nosotros y hay un cambio en nosotros en el nombre del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor porque sabemos que Él está aquí y sabemos que Él es el único que nos puede sacar de cualquier situación. Amén. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a tener la cena de acción de gracias, no nos acordemos solamente de lo bueno, que es importante, sino de las situaciones difíciles porque ellas nos han formado. La situación difícil es lo que saca lo peor de uno para quitarlo.
porque uno lo detecta. Es como el oro. El oro cuando se pone a alta temperatura y presión, entonces lo primero que sale hacia arriba es lo peor. ¿Sí? Cuando uno está enojado con una persona, ¿qué es lo que le dice? Yo te amo mucho, no sé qué. No, le dice de todo lo de ella y su familia. ¿Sí o no? Sale lo peor, pero precisamente es para que usted sepa qué es lo que tiene que sacar de su corazón. Entonces hoy cuando vayamos a dar gracias, no demos gracias únicamente por lo bueno, que vuelvo y les digo, gracias por eso, sino también démosle gracias al Señor por las cosas difíciles, porque a través de ellas podemos pasar por la cruz para conocer mejor al Señor. Amén. Vamos a orarle, coloquémonos en pie. Y ahí vamos a cerrar los ojos y vamos a colocar este monumento en el Señor y vamos a darle gracias por todo. Padre Santo, yo te doy gracias porque, Padre Santo, tú nos has bendecido de una manera sobrenatural. Señor, nos has dado sustento, nos has dado, Padre Santo, oportunidades, nos has dado techo, nos has dado una familia física en la carne, pero una familia espiritual también, Señor. Nos has acogido, Padre Santo, con tus brazos. Dice que con lazos de amor humanos tú nos llevaste hasta tu presencia. Padre Santo, aquí esta es tu familia en Cristo, Señor. Esta es tu familia, todos y cada uno de nosotros, Señor. Y te doy gracias, Papito Dios, porque nos has permitido pasar por situaciones difíciles, Señor, y en cada una de ellas te hemos conocido, Señor. Situaciones de, Padre Santo, situaciones de prueba, Papito Dios, en donde hemos tenido situaciones difíciles, Papito Dios, noticias que no quisiéramos oír, pero de las cuales tú nos has sacado. Dolor por la traición, Padre Santo. Pero sabemos que tú también viviste la traición como Jesús en el monte de Getsemaní, Señor. Y allí, Padre Santo, tú llevaste toda esa traición por nosotros, Papito Dios. Angustia, Padre Santo, de no saber qué va a pasar mañana, de no saber qué voy a poder comer, de no saber si tengo el sustento, de no saber si mi relación va a seguir. Porque a pesar de todo, Papito Dios, tú estás conmigo. Sabemos, Papito Dios, que en cada situación tú has estado con nosotros. Situaciones de enfermedad, Papito Dios, porque allí, Señor, a pesar de que hemos estado en nuestra parte física deteriorados por alguna cosa, Señor, tú te has glorificado en nuestras vidas, Señor, y nos has sacado adelante, nos has traído la sanidad, pero aún, inclusive cuando no ha llegado la sanidad, hemos podido ver, Padre Santo, cómo tú nos bendices a través de otras personas, Señor. Y en la soledad, porque a pesar, Dios, de que hemos tratado de estar compartiendo con muchas personas, muchas veces los momentos más difíciles se viven en soledad. Y hoy, Padre Santo, y así con los ojos cerrados, voy a pedir que si alguna persona ha pasado por alguna situación difícil, cualquiera que ésta sea, durante este año, lo que llamamos del año 2025, así con los ojos cerrados, que levante su mano. Y así con los ojos cerrados, vamos a entregarle esa situación al Señor porque sabemos que cuando se la entregamos a Él y la llevamos a la cruz del Calvario, Él se hace cargo. Ahí en la cruz del Calvario vamos a vivir esa situación con Él. Y ahí Él nos va a sacar adelante. Y levanten las manos y yo, permítanme, voy a orar por ustedes. Padre Santo, en esta noche yo oro por todos y cada uno de mis hermanos que hemos pasado por situaciones difíciles este año. Señor, no han sido agradables, han sido dolorosas, han sido, Padre Santo, estresantes, angustiantes. Sin embargo, en cada una de esas situaciones, de ellas tú nos has sacado adelante, Señor. De repente todavía las estamos viviendo. Y sabemos, Señor, que esa situación en la cruz, Papito Dios, pasando por la cruz, todos y cada uno de nosotros, vamos a tener, Padre Santo, una redención. Vamos a ser, Padre Santo, redimidos de esa situación y nos vas a sacar en victoria. Victoria en la salud, victoria en las finanzas, victoria en las familias, Papito Dios, porque tú eres el que va por nosotros, Señor. Tienes millones de promesas en la palabra, Señor. Y hoy voy a empezar a declarar varias para mis hermanos que están con las manos arriba. Señor, hoy declaro que sus relaciones sentimentales, Papito Dios, prosperan. Dice la palabra que volverá el corazón de los hijos al de los padres y el de los padres hacia los hijos. Restauraciones familiares van a haber, Padre Santo, para los que necesitan en esta noche. No solamente entre padres e hijos, sino también entre cónyuges, Señor. Papito Dios, va a haber restauraciones financieras, Señor, abriendo puertas, Papito Dios, porque tú dices, Papito Dios, amado,
Yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, Señor. Hoy, Padre Santo, también declaro que va a haber, Papito Dios, ruptura con cualquier amargura, Señor. Se rompe toda amargura del corazón de mis hermanos y mis hermanas, porque, Padre Santo, el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, los inunda, los llena, Papito Dios, y a través de ese gozo, Papito Dios, ellos pueden enfrentar cualquier cosa, Señor, porque más fuerte es el que está con ellos que el que está en el mundo. Y yo te doy gracias, Señor, porque sé, Papito Dios, que hemos venido aquí con la mejor actitud y, Padre Santo, aún entregando en la cruz del Calvario todas las cosas. Y finalmente a todos ustedes les pido con los ojos cerrados que visualicen la cruz del Calvario. Y allí vamos a entregar esa carga pesada que llevamos, esa carga difícil del dolor, de la angustia, de las situaciones difíciles que hemos pasado. Y la vamos a dejar allá en la cruz del Calvario. Va a ser como una maleta pesada que realmente era muy difícil de cargar. La llevamos y la dejamos allá al borde de la cruz. Le decimos, Señor, aquí dejo mi carga que es pesada. Dice la palabra que el Señor decía, dejen sus cargas aquí y lleven la cruz que es liviana. Papito Dios, hoy te suplico que podamos pasar por la cruz del Calvario todos para tener ese encuentro contigo en la intimidad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra familia, en la intimidad de esta tu iglesia, Señor, para que de esa manera, Papito Dios, podamos ser completamente libres de cualquier cosa que nos haya oprimido. En el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo da un fuerte aplauso al Espíritu Santo porque Él nos está liberando. Amén y amén. Bueno. Sentémonos un momento, voy a llamar a una líder muy especial que tiene algo muy importante para comentarnos. Voy a llamar a Claudia Ruiz. Un aplauso al Señor por Claudia. Bueno, aló. Sí. Buenas noches para todos. Mi nombre es Claudia Ruiz. Bueno, llevo en la iglesia desde hace más o menos 12 años. Empezamos en una célula en mi casa con los pastores Ricardo Irma en abril del, no, no en julio del 2012. Y bueno, pues desde eso, pues amén, porque ha sido de mucha bendición y pues el reino de Dios llegó a nuestro hogar a través de esa célula. Bueno, pues mi testimonio es un testimonio, bueno, yo tengo muchos testimonios y muchas cosas de verdad que me gozo en el Señor por lo que el Señor ha hecho no solo en mi vida, sino en la vida de mi familia. Y bueno, pues este testimonio tiene que ver con la famosa ansiedad, los ataques de pánico. Bueno, yo recuerdo que nosotros empezamos en el 2000, los ataques me empezaron como en el 2014, 2015. Y nosotros, pues ustedes saben que uno empieza a ir a la iglesia y pues toma un tiempo mientras uno empieza como a entender las escrituras y bueno, a tener una vida devocional. Y yo recuerdo que empezamos a hacer un devocional que se llamaba, no me puedo acordar el nombre del devocional de la pastora Sara Castellanos, que fue un devocional en construcción. Bueno, empezamos a hacer ese devocional y yo empecé a experimentar cosas. Yo no sabía qué era. Yo empecé a experimentar que yo iba manejando y me quedaba como que no podía tragar. Como que yo iba manejando así bajando donde nosotros vivíamos en otra ciudad en el norte de Alberta y nosotros vivíamos como en arriba como en una montaña y yo siempre recuerdo bajando como hacia donde mis hijas iban a nadar y yo sentía que yo no podía tragar. Y yo decía, pero qué raro, me quedaba como sin respiración. Bueno, una mañana, Pedro en esa época trabajaba súper temprano y Pedro es mi esposo que está allá atrás, mi esposito. Y él se iba súper temprano. Yo me acuerdo que él salía a coger el bus para irse para la planta como a las 3:40 de la mañana. Y bueno, Pedro se fue y yo me desperté con dolor de cabeza. Y recuerdo que me levanté y bueno, me tomé un vaso de agua y me volví a acostar y cuando me desperté con una taquicardia, pero una cosa espantosa. O sea, lo que yo les puedo decir que yo sentí en ese momento, yo dije, literal, me está dando
un infarto, me voy a morir. Y pues estaba yo sola en la casa con mis dos niñas, con Sofía y con Alicia. Entonces, pues yo en ese momento que hice, pues yo mismo llamé a los pastores, Irma y Ricardo. Y, y yo, bueno, primero llamé al 911 y dije que me sentía muy mal, les dije lo que sentía y me dijeron que si podía bajar a abrir la puerta, que yo les dije que sí, bueno, yo bajé a abrir la puerta de la casa y me dijeron que si me podía hacer en el primer piso. Entonces yo ya me vine al primer piso y Ricardo yo creo que llegó a los 10 minutos a la casa junto con la ambulancia, llegaron al mismo tiempo. Pues qué angustia uno sentir eso tan espantoso, porque yo no sé si, espero que nadie aquí haya vivido una cosa de esas, pero eso literalmente es que usted siente que el mundo se le fue, uno se siente aterrador, eso es una cosa impresionante, es una angustia, lo embarga un temor de pensar de que no, me dio un infarto, me voy a morir, ¿sí? Y bueno, pues me llevaron, me fui en la ambulancia, las niñas estaban dormidas arriba, Irma después llegó, bueno, yo no sé qué pasó, Irma llegó a la casa, pero es la angustia de saber de que uno se va a de que esto va a pasar, ¿cierto? Pero yo ya estaba conociendo del Señor y los ataques empezaron. Y entonces empezamos a hacer los devocionales, el devocional en construcción y pues uno qué hace cuando está haciendo un devocional, pues uno está profundizando en la palabra de Dios, ¿cierto? Y yo recuerdo que yo no tenía idea. Allá en el hospital me dijeron, sí, usted lo que le dio fue, yo me acuerdo que Pedro se vino de la planta, él llegó al hospital y ese fue el primer día que yo escuché que dijeron, la doctora me dijo, no, a ti lo que te dio fue un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Yo no sabía que era eso, yo no sabía que eso existía. Entonces, pues claro, ya como que eso fue una alerta para mí. Y yo recuerdo que empezamos a leer el libro de Mateo. Y en Mateo 6, yo por aquí anoté la palabra, en Mateo 6 del 25 al 34, hablan de los afanes y la ansiedad. Entonces yo cuando leí eso fue como, wow, porque recuerdan un testimonio que yo di hace poco de los afanes. Yo era una mujer afanosa. Yo quería tener mi casa perfecta. Yo quería tener mis hijas peinadas, arregladas, organizadas, limpias, a tiempo. Entonces, ¿eso qué trae? Pues eso le trae a uno ansiedad, eso lo llena a uno de una cantidad de cosas que pues uno no lo está haciendo de aposta, ¿cierto? Pero inconscientemente uno lo hace, ¿por qué? Porque pues uno era perfeccionista, quería controladora, entonces claro, pues eso acarrea una cantidad de consecuencias, pues que estaban saliendo en ese momento en mi vida. Bueno, después me dieron otros dos más. Una noche que estábamos acostándonos, me dio uno, Pedro me tomó la atención, no tenía la atención alta, pero todo está aquí, todo lo produce el cerebro, porque cuando tú le estás diciendo al cerebro que tienes que correr, que estás afanada, empiezan a atacarte una cantidad de pensamientos que uno no sabe cómo gestionar, pues el cerebro todo eso lo entiende como que son cosas que de verdad están sucediendo, pero no están sucediendo porque el cerebro no diferencia entre lo que es real y es mentira, sino que si tú te pones a decirle, vea, y yo me acuerdo que yo leí una vez un testimonio de una chica que dijo, imagínense que se están comiendo un limón en este momento. Pues se nos llena la boca de saliva. Así es con los pensamientos. Entonces yo empecé a pensar que yo me iba a morir, que mi esposo se iba a conseguir otra esposa y que mis hijas iban a tener una madrastra. Y yo pensaba unas cosas que yo decía, Dios mío. Y yo decía, pero qué pesar de mis niñas en manos de una madrastra. No, yo le voy a decir a mi mamá que se venga a vivir a Canadá. O sea, yo me armaba unas películas, la cosa más espantosa del mundo entero. Y eso que era para mi cerebro, era verdad. Lo toma como una verdad. Entonces, gracias al Señor por esos devocionales y porque esta es una iglesia que siempre nos ha enseñado a tener una vida de devocional. Entonces, ¿qué hace uno en devocional? Pues uno profundiza en la palabra y el Señor me dio una palabra eso no es una palabra común, no es una palabra, es una palabra que uno tiene que estar buscando del Señor para que el Señor nos dé esa palabra, porque yo en fe, yo entendí, yo fui al hospital y del hospital salí con una cosa de pastas. Vea, vaya, tomas estas pastas. Y yo dije, no, yo cómo me voy a tomar esas pastas, sí, pues yo le tengo mucho respeto, no me tomo un Tylenol, a no ser que lo necesite, pues porque yo estoy. Entonces yo dije, no, yo no me voy a tomar eso. Entonces,
pues hablando con Irma me decía, no, hay que seguir buscándola, el Señor, tener fe. Y yo, pues yo creí, o sea, yo tenía fe en que el Señor me iba a sanar. Y el Señor me dio una palabra en Jeremías 1, del 18 al 20. Y yo les cuento que yo el día que yo encontré esa palabra, mire, el milagro sucedió inmediatamente. Y yo se las voy a leer. Dice, durante 7 días, ay no, esa no es. Es del 18 al 19. Yo la tengo acá. Perdón. La palabra dice, un segundo, yo la busco acá en mi teléfono. Esa palabra es una palabra tan poderosa porque el Señor no me está... Mientras que la buscas, sí, la buscas. Mientras que realmente Ya la encontré. muy pocos se dieron cuenta y me preocupa porque no están atentos. Entonces, es una palabra tan poderosa porque yo les digo que es una palabra que no le están diciendo a uno que va a estar todo perfecto. Pero mire lo que dice la palabra, dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti. Mire, cuando yo leí eso, yo caí de rodillas, yo dije, amén, Señor, porque usted no me está diciendo que todo es perfecto, porque yo nací en una casa donde mi mamá siempre nos decía, la vida no es perfecta. Y eso como que yo me identifiqué con eso inmediatamente. Me dijo, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mire, en ese momento yo dije, Señor, yo sé que yo voy a salir de eso. Y yo me pegué a esa palabra y yo la tenía pegada por todos lados. Yo la tenía pegada en los espejos, yo la tenía pegada en el carro, yo me la aprendí, esta palabra se volvió, cada que yo sentía que venía, porque yo ya lo identificaba. Cuando iba a venir el ataque, yo empezaba, Señor, tú me dijiste en Jeremías 1 del 18 al 20, Señor, que van a pelear. Yo la parafrasaba, que tú me vas a poner como una muralla fortificada, que van a pelear conmigo. Sí, van a haber problemas, porque es que la vida no es perfecta, todos los días tenemos problemas, pero el Señor dijo que Él iba a estar conmigo, que no me iban a vencer, que iba a estar conmigo porque me iba a librar de cualquier cosa que me fuera a pasar. Entonces, ¿qué empezó a suceder en mi mente? Pues empezó a suceder un intercambio, porque yo ya no pensaba en todas esas cosas que me estaba imaginando, y entonces yo empecé a pensar, empezó a llenarse de la palabra de Dios mi mente. Entonces, ¿qué hace? Pues que la oscuridad tiene que salir. Por acá entra la palabra, pero por acá sale la oscuridad. Y mire, yo el año pasado viví la peor prueba que yo he vivido en mi vida. Y no, mi testimonio no es de ese, después les contaré ese testimonio. Y fue una prueba tan difícil que yo nunca pensé que la fuera a vivir. Y como decía ahora su merced en la prédica, un momento de angustia. Viví muchos Gexemanís, muchas noches que me amanecía llorando y clamándole al Señor por un milagro. Pero yo les puedo decir una cosa, la ansiedad no estuvo en mi vida. En esos tiempos de tanta angustia, el enemigo no me pudo atacar con la ansiedad. Y ese día yo me di cuenta que ese enemigo ya no estaba en mi vida, que había sido erradicado de mi vida. Entonces, ese es mi testimonio, de verdad. Amén. Le quiero preguntar una cosa, Claudita, y es, tú has vivido pruebas durante toda la vida. ¿Por qué esta fue diferente en cómo la enfrentaste? ¿Cómo enfrentabas las anteriores? ¿Por ti misma o por cómo lo hacías para que esta de la ansiedad hubiera sido como tan diferente? Pues es que yo pienso que uno muchas veces, por ejemplo, hoy que hablábamos del testimonio, uno muchas veces dice, no, viene un problema, no, yo tengo fe. Eso, yo tengo fe, yo soy capaz, yo puedo. Sí. Y a veces eso no es fe, eso es arrogancia. Porque uno a veces piensa que uno desde su conocimiento, desde su sabiduría, uno lo puede enfrentar. Y uno realmente no se está rindiendo al Señor.
¿sí? Yo lo que hice cuando yo encontré esta palabra, cuando yo empecé a pedirle al Señor que me sanara de esos ataques de ansiedad, que yo no me iba a tomar esas pastas, fue que yo descansé en el Señor, yo solté y yo empecé a orar con esa palabra, a decirle, Señor, tú me dijiste que no va a ser fácil, pero que tú vas a sacarme de todo esto. Entonces, pues lo estaba haciendo desde la fe, no lo estaba haciendo desde mis fuerzas, y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, cuando el año pasado viví esa situación, pues que fueron unos meses, una semana sobre todo, de muchísima angustia, de muchísimo estrés, em, yo le doy tantas gracias al Señor porque yo no sentí ese miedo. No sentí no sentí eso. Yo pensé que me iba a atacar la ansiedad otra vez, porque obvio, con la angustia que yo estaba viviendo, yo dije, no, o sea, esto me va, pero no, el Señor fue fiel conmigo a esa promesa que el Señor me dio. Y lo que el Señor muchas veces nos han enseñado en la iglesia sobre el enemigo subyugado y el enemigo erradica. Yo aquí les testifico que gracias al Señor, y lo digo con muchísima humildad porque yo le tengo mucho respeto a las enfermedades mentales, pero de verdad que le doy gracias al Señor que ese enemigo fue erradicado de mi vida, porque yo no le deseo eso a nadie. Eso es una cosa horrible, vivir esos ataques de ansiedad. Y una de las cosas es, muchas veces uno enfrenta las pruebas en las fuerzas de uno, ¿no? Entonces tiene una situación, entonces y está bien. Sin embargo, cuando ya no hay manera de que yo pueda solucionarlo, el Señor es el que debe entrar en acción, y ahí es cuando realmente me entrego a Él. Entonces todos hemos vivido o estamos viviendo por situaciones. Yo le voy a pedir a Claudita que hoy haga una oración por todos nosotros, por las situaciones que estemos viviendo, porque de repente las hemos estado enfrentando en nuestras propias fuerzas, pero el Señor quiere que se la entreguemos a Él para que esta vez sea Él el que la solucione en nuestras vidas. ¿Les parece? Amén. Claudita, entonces. Bueno, entonces pues inclinemos nuestro rostro y bueno, y si quieren pues ponerse de pie, vamos a orar de verdad. Y de verdad que yo les digo que con toda la humildad que yo puedo tener en mi corazón, con todo lo que, porque de verdad que yo no me afano ay, no, que no se me llena la boca, como sí, toda la honra y toda la gloria es para el Señor, pero yo de esta oración la voy a hacer desde mí, con toda la humildad del mundo entero, porque de verdad que yo espero que la ansiedad nunca podamos erradicar, que el Señor nos enseñe cómo, nos dé las estrategias, porque eso fue lo que hizo el Señor conmigo, me dio estrategias a través de mis pastores, a través de mis hermanos en la célula, de esa célula que cada 8 días yo iba y a mí me podían decir, es que hay una fiesta. Yo decía, no, yo voy para la célula, porque esa era esa necesidad y ese miedo de que me fuera a volver a dar. Y hoy yo de verdad que voy a orar pidiéndole al Señor que si alguno de ustedes está pasando por una situación difícil, que si está experimentando angustia, ansiedad, que de verdad el Señor les dé una palabra y les enseñe cómo batallar. Papito Dios, Señor, hoy venimos a ti, Señor, con un corazón de verdad contrito y humillado, Señor, a decirte, Señor, que en nuestras fuerzas a veces no podemos, Señor, o no podemos, Señor, que nos rendimos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, Papito Dios, Señor, que si hoy estamos, Señor, si alguna persona aquí, Señor, está pasando por una situación difícil, Señor, si está pasando por una situación, Padre amado, Señor, que piensa que no tiene solución, Papito Dios, Señor, así como tú me lo dijiste, Señor, en esa palabra de Jeremías, Papito Dios 1, del 18 al 20, Papito Dios, Señor, que tú nos vas a poner como murallas de fuego, Señor. Papito Dios, perdón, un segundo, que tú nos vas a poner, Señor, como dice la palabra, que somos una ciudad fortificada, que somos columnas de hierro, Señor, que somos muros de bronce, Señor. Papito Dios, Señor, que van a pelear contra nosotros, Señor, Padre amado de la gloria, Señor, Papito Dios, Señor, pero no nos van a vencer porque tú estás con nosotros, Señor. Dice Jehová de los ejércitos para librarnos, Señor. Y hoy, Señor, yo declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Papito Dios, Señor, que tú nos haces libres, Señor. Nos haces libres de cualquier ansiedad, Señor, de cualquier ataque de pánico, Papito Dios, Señor.
Los ataques de pánicos es exceso de futuro, es exceso de pensar cosas que no van a suceder. El 94.8% de las cosas que pensamos no suceden, papito Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que ocurra ese intercambio en nuestras vidas, Señor, que nuestra mente sea llena de tu palabra, Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, Padre amado de la gloria, Señor, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cada promesa, cada palabra que tú nos das, Señor, es como esa espada, Señor, con la cual el enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, Padre amado de la gloria, Señor. Tu palabra dice, Señor, que buscad primeramente del reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Y hoy yo te pido, Señor, que mis hermanos busquen de ti, Señor, que sigamos buscando de ti, Señor, porque solamente de ti, Señor, viene esa libertad, viene esa libertad en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, Padre amado de la gloria, papito Dios, Señor. Hoy te doy las gracias, Señor, y oro por cada uno de mis hermanos, Padre amado de la gloria, Señor, y declaro, papito Dios, que ellos van a encontrar esa palabra, Señor, que los va a hacer libres, Señor, que les va a devolver esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo lo creo, Padre amado. Amén y amén. Gracias, gracias Claudita por el testimonio, de verdad que gracias, tremendo, muy amable. ¿Pueden sentarse? Voy a llamar a la pastora Irma. Mucho gusto. Y a la pastora María Eugenia. María Eugenia Mata, que nos tienen una sorpresa también a los dos. Bueno, aquí les las dejo. Bueno, hoy nosotros estamos celebrando la fiesta de Acción de Gracias. Y usted no sé si sabe qué significa esa fiesta. Esa fiesta la realizaba el pueblo de Israel en agradecimiento por todos los frutos recibidos durante el año. Cuando hablamos de fiesta es celebración. Entonces yo quiero que disfrutemos este tiempo, que nos gocemos y que traigamos a memoria que Dios ha hecho durante este año. Así como el pastor nos enseñaba estos 6 puntos donde doy gracias por lo bueno, pero también doy gracias por esa dificultad, porque en todo tiempo y en todo momento el Señor está para quienes le buscan. Y sé que si usted ha venido hoy es porque usted confía, cree y lo busca. Usted está acá. Si usted no lo buscaba, el Señor lo ha buscado y lo ha llamado para estar hoy en esa reunión. Amén. Porque hoy quiere acercarse, que tú te acerques a Él. Y María Eugenia, la cruz tiene un significado de intercambio. Si es un intercambio en esa cruz y nosotros tenemos una cosecha, ¿ay, qué quedó? En la cruz quedaron nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias y todas las cosas por las cuales el Señor Jesús murió por nosotros. Ahí quedó en esa cruz. Quiero leer. En el libro de Deuteronomio 16, el verso 15, pero yo quiero que usted lo repita conmigo, porque es que cuando uno toma la palabra, así como Claudia nos enseñaba, el Señor me dio una palabra para vencer mi problema. Entonces, cuando usted coge la palabra que desatan en la iglesia, se apropia de ella, usted va a vivir por esa palabra. Usted va a aprender a crecer en su fe y va a conocer al Señor en medio de esa circunstancia a través de esa palabra que el Señor le da. Y quiero que vayamos a Deuteronomio 16:15 y dice la palabra: porque el Señor tu Dios, y van a decir, porque el Señor mi Dios
me bendice en todas mis cosechas y en todo lo que hago. Y tu alegría y su alegría será completa. Amén. ¿Usted puede creerlo? Dele un aplauso al Señor. Amén. Sí, para el pueblo judío era una fecha tan importante porque ellos llevaban allá el fruto de sus primeras cosechas. Lo primero, lo mejor para el Señor. Usted hoy quiero que piense, ¿qué es lo mejor que usted tiene para el Señor? ¿Qué es lo mejor que usted tiene? Y hoy usted lo va a entregar, usted se lo va a dar. Entonces, María Eugenia me va a ayudar. Vamos a hacer un acto simbólico, ¿sí? Donde usted va a recibir una hoja, ¿sí? María Eugenia va a pasar, les va a entregar una hojita o 2 hojitas y ustedes van a colocar por una cara que usted le va a entregar al Señor. ¿Por qué usted está tan agradecido con el Señor? ¿Sí? Ahí lo va a escribir. Después de que lo escriba, usted va a alzar la manita. María Eugenia va a venir y va a recoger esas hojitas. Y hay un árbol aquí ubicado a este costado que lo llamamos el árbol de la gratitud. Y yo les voy a recordar un verso bíblico donde nosotros, ustedes han leído el Salmo 1. Dice, ¿qué dice? A ver, ¿quién? Alce la mano, ¿quién lo sabe? Salmo 1. Dice, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que su hoja no cae y a su tiempo da su fruto. ¿Sabes? Jesús es el árbol de vida. Y dice la palabra en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿cuál es aquí el resultado de permanecer? ¿Quién? Dar fruto. Pero se requiere ¿qué? Permanecer. Y ahí es la pregunta, ¿usted está dispuesto a permanecer? Porque si usted está plantado, si usted es esa rama que está en esa vid, usted va a llevar mucho fruto. Amén. ¿Usted quiere llevar mucho fruto? Dígale, ¿qué tengo que hacer? Permanecer. Dígale a la persona, para dar fruto, tengo que permanecer. Amén. Permanezca. Y hoy estamos dando gracias por el fruto de un año que está pasando, pero está iniciando uno nuevo. ¿Cuál es la meta para el siguiente? Cuando hagamos este ejercicio, otro diferente en un año y digamos, voy a dar gracias a Dios porque este año mi cosecha ha sido mi hogar, mi matrimonio, mis hijos. ¿Cuántos están esperando bebé? ¡Wow! Llega el fruto, ¿sí? Entonces, es un acto simbólico. ¿Ya tienen esferito? ¿Ya tienen? Yo no los puedo, para leer me toca quitarme las gafas. Bueno, ¿ustedes no tienen útiles? Vamos a buscar esferos o lápices, plumones. Quien ya haya terminado, por favor. Porque son súper especiales.
Acabamos de tener un tiempo súper hermoso con esta palabra y fue muy bonito poder escuchar cada uno de ellos por qué le daba gracias a Dios. Entonces hicimos un collarcito como si fuera un collarcito de perlas para Jesús, y cada hojita representa uno de ellos, que es como una perla. Y ahí cada uno plasmó el por qué le daban gracias a Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, Francisco. Gracias, gracias. Sí, vamos a esperar que pasen por favor y coloquen su hojita. ¿Sí? Ese árbol se va a llenar y va a quedar un árbol frondoso. Frondoso. Bueno, entonces los que ya colocaron, les voy a pedir el favor que nos volvamos a nuestro sitio. No hemos terminado. ¿Mm? Y ustedes recuerdan, para las personas que vinieron, estuvieron en el servicio pasado, esta actividad no termina acá. Dios ha colocado que no solamente dar gracias, ¿cierto?, al Señor primeramente, porque Él tiene todo la honra y toda la gloria, pero también queremos honrar, ¿cierto?, reconocer, ayudar, ¿cierto?, tener compasión con los hermanos de la iglesia que de pronto están pasando un momento difícil, ¿cierto? Y también es un muy buen momento, porque si ustedes recuerdan, cuando se recogían las cosechas y el Señor decía que los primeros 3 años se sembraba, en el 4.º año se recogía la cosecha y se recogía esa cosecha y decía que dejaran en los surcos para que aquellas personas que no tenían tuvieran donde recoger, ¿cierto? Entonces, si usted tiene una donación para ofrendar a esa familia o esas familias que están pasando una situación difícil, si usted trajo, puede venir aquí a esta canasta, usted puede dejar ahí su ofrenda, ¿sí? Hay un sobre, usted puede tomar, colocar la notica, una palabrita si quiere dejarle a esa familia. Bueno, lo que el Señor les muestre a ustedes. Pero también vamos a aprender, porque dice que si un miembro de la iglesia está enfermo, los miembros también se duelen con él. Entonces, queremos que esta sea una iglesia unida, una iglesia que es una familia, y como familia todos nos ayudamos, todos estamos involucrados en las situaciones también que pasan nuestros hermanos y podemos dar una mano, amén. Entonces, si usted trajo, aquí está, puede dejar en la canastica. Ya estamos todos, ya colocamos todas nuestras. Espera. ¿Ya todas las terminaste ahí? Listo. Bueno. Voy a llamar. Ahorita vamos a tener el tiempo, como decía mi esposa, para bendecir a las personas que están pasando por situaciones difíciles, así como la iglesia, y para eso voy a llamar a Fernando Arnedo, que tiene para nosotros en esta noche una palabra de compartirnos con respecto a la ofrenda. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de Fernando. Amén, amén. ¿Quiénes se han gozado hoy? ¿Quiénes han recibido alimento espiritual hoy? Todos.
Qué bendición a través de Nelson que recibimos esa linda palabra, a través del pastor con su palabra, a través del testimonio de Claudia y esta linda actividad también que se ha hecho. Hemos sido bendecidos y nuestro espíritu está lleno de ese alimento espiritual, o sea que no necesitamos alimento físico, o sea que cada uno no nos podemos ir para la casa. ¿También? Ok, bueno, listo. Si han notado cómo está de linda la iglesia hoy, se han visto todos estos detallitos que nos han puesto, cómo han embellecido la iglesia. Esto es gracias a la colaboración de cada uno de ustedes como congregación a esta iglesia, a la generosidad que cada uno tiene con sus ofrendas, con sus diezmos. Eso hace que la iglesia pueda hacer todo este tipo de actividades con los niños, poder poner todos estos detalles tan lindos, tan hermosos, para que la iglesia se vea bella, para que crezca también. Entonces, queremos darle un agradecimiento especial a la vida de los pastores hoy. Estamos en el Día de Acción de Gracias. Agradecerle a los pastores por esa labor tan inmensa que hacen de poner de su tiempo, ofrendar ese tiempo tan lindo y que lo hacen sin ningún tipo de ambición, sino simplemente de servir, de llevar esa palabra y de hacer que este reino, que es el reino de Jesucristo, crezca. Entonces le damos un agradecimiento especial a ellos en este día. Y yo quiero también que noten lo lindo que dice este mensaje aquí. Dice, enamórate de Jesús y Él nunca nos abandonará. Eso es una promesa que está y quiero que cada uno de ustedes se la lleve en su corazón, así como todo lo que hemos aprendido hoy, el agradecimiento, pero el agradecimiento no es de un solo día, el agradecimiento debe ser a diario, cada minuto. ¿Por qué? Porque Dios nos da cosas lindas cada día. Entonces vamos hoy a agradecer al Señor y antes que eso yo quiero que reflexionemos un poco en una instrucción que dio Dios hace muchos años, donde escogió a un pueblo que fue el pueblo a una tribu que fue la tribu de Leví. Ellos que eran los encargados, ¿qué tenían ellos que hacer? Ellos eran los encargados del sacerdocio, ¿sí? Y las otras 11 tribus, ¿qué hacían? Esas otras 11 tribus tenían que velar para que esa tribu de Leví pudiera prestarle ese servicio incondicional a todas las cosas del templo de Dios. Entonces es muy importante para nosotros como pueblo, como congregación también, poder servir y poder atender esas necesidades que tiene la iglesia. Quiero hoy dirigirles esta palabra y vamos a ir allí en la palabra de Dios. Vamos a ir al en el libro 2 de Corintios. Vamos a buscar en el versículo 9. Y vamos a concentrarnos en el versículo 7. Allí ya lo tenemos en pantalla. Vamos a ver, este está en la Nueva Versión Internacional y dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Quiero leerles también lo que está aquí en la Reina Valera y dice también, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Quiero que nos concentremos en dos palabritas que están en este versículo y la primera es no con tristeza. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ofrendemos y cuando nosotros traigamos algo aquí a la congregación, a la iglesia, no lo hagamos con tristeza. Yo hoy pude ver durante todo el transcurso antes de empezar este servicio, por ejemplo, la señora Ani, ella llegó con unos postres deliciosos y se le veía esa cara y esa expresión de alegría de hacerlo. Vi también cuando la familia de Nelson trajo su arbolito, lo hacían con una alegría y cada uno de nosotros cuando traían los alimentos también que vamos a compartir hoy, yo no vi a nadie triste. Todo el mundo estaba feliz de poder aportar un poquitico de lo que Dios nos ha dado para devolverlo en ese momento a lo que necesitamos. ¿A quién? A cada una de la congregación de aquí. Eso nos hace crecer y la iglesia necesita eso, necesita que nosotros demos esa parte de nosotros. No porque Dios lo necesite, sino porque es una forma de devolverle todas las bendiciones que Él nos da. Pero qué rico hacerlo con alegría. No vamos a hacerlo con carga, no vamos a hacerlo como una obligación, no lo hagamos con denuedo, no, porque la palabra también dice que si usted viene aquí al altar y trae su ofrenda, pero usted tiene una carga o tiene algo con alguien, ¿qué dice la palabra? Primero vaya,
solucione todos sus problemas, todas sus cargas, todas las cosas que lo están a usted aquejando y que no dejan que esa ofrenda que esté haciendo en ese momento sea ante los ojos de Dios vista bien. Entonces a Él no le agrada eso, a Él le agrada que usted venga con alegría, así como vimos a doña Ani, como vimos a Nelson, como hemos visto a cada uno de ustedes, venir con alegría aquí, aportar ese poquitico, ese grano de arena que necesitamos, pero hacerlo así, con alegría, ¿sí? Con amor, eso. La segunda parte dice, no por necesidad, o sea, no con tristeza ni por necesidad. Entonces tampoco lo hagamos porque, necesito, entonces voy y doy mi diezmo, voy y doy mi ofrenda porque Dios me va a regresar. No, no lo hagamos por necesidad, hagámoslo con agradecimiento, hagámoslo porque es un mandato que Dios nos ha dado. Nos dice, ustedes vayan, ustedes sirvan al templo, así como lo hacía en ese tiempo en la tribu de Leví. Ellos tenían que mantener eso y no lo hacían ni con tristeza ni por necesidad, sino porque era ¿qué? Una obediencia a Dios. Entonces así quiero que nosotros lo hagamos también. Si alguno necesita un sobre, ya como lo dijo la pastora, aquí están los sobres. No sé si el pastor me ayude. Entonces vamos a depositar allí si alguien necesita un sobre o si lo han hecho también online. Allí están cómo podemos hacerlo a través de online, podemos hacerlo a través de canadá@msi12.com o también está el teléfono para hacer esa ofrenda o ese diezmo online, o si no, aquí también en los sobres lo podemos hacer. Tengo aquí en mi reflexión que dice, nuestras ofrendas no son solo dinero, son una expresión de gratitud. Eso es lo que estamos haciendo en esta celebración de este día de hoy. Estamos agradeciendo al Señor por todas las cosas lindas que Él nos ha dado. Entonces, qué rico poder nosotros agradecer en todo momento por esas cosas que el Señor nos da. Entonces, por favor, yo creo que ya hemos recogido. Ya está todo. Entonces, ahorita, por favor, vamos a levantar nuestra mano, cerramos nuestros ojitos y vamos a dirigir nuestra mano derecha así, aquí hacia las ofrendas y vamos a hacer esta linda oración. Padre amado, te damos gracias por tu fidelidad. Recibe nuestras ofrendas como una muestra de nuestro amor y de nuestra gratitud. Bendice a cada uno de los dadores alegres. Multiplica los recursos de tu casa y suple la necesidad conforme a tus riquezas en la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Tremenda palabra, gracias. Pueden pasar, si quieren dejar sus ofrendas. Sí, coloquen. Está en la... Oh, perdón, yo mezclé todo. Bueno, yo los pongo acá. Listo. Listo. Ok. Bueno, aquí tengo mis hojitas. ¿Ustedes firmaron sus hojitas? No, ya que firmarse, tranquilo. Es que gracias porque finalmente mi esposo cambió, pusieron por ahí. Anónimo, claro. Bueno, entonces de verdad que gracias. De verdad que ha sido, como decía Fernando, gracias. De verdad que ha sido un gozo todo esto. Yo no sé si ustedes lo han disfrutado. ¿No lo han disfrutado? Desde el principio, cuando llegaron, lo que dice Fernando, de verdad que ha sido una fiesta, la preparación, porque pues no ha sido de hoy, sino la preparación y todo eso, y el montaje, de verdad que nos ha llenado de que pues ustedes hayan venido para disfrutarlo así como familia. Entonces, vamos a tener un tiempo de ya comida física espiritual, ahora comida física. ¿Quién quiere comer? Toca rápido porque hay poquito. No. Entonces, no sé cómo sea el proceso, ahí sí yo confieso mi ignorancia, si vamos a pasar para allá o viene para acá. ¿Pasamos para allá? ¿En filita? Listo. Y vuelven acá, listo. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hablar por los alimentos, pero entonces lo que vamos a hacer es esto. Ya ustedes ven que hay unas sillas que están alrededor externo de las mesas, entonces pues ustedes se pueden quedar allí. Los que están aquí en la mitad no comen nada. Se hacen así, cogen sillas y se colocan de frente hacia las mesas y ahí entonces colocan sus alimentos, ¿cierto?
¿Quiénes quieren pasar primero? ¿Nadie? Ok. Vamos a pasar, yo pienso que pasen los niños con sus papás responsables primero, como para que ellos estén tranquilitos. Y sí, sí. Entonces vamos a orar. Sí. Ok. Entonces yo voy a pedirle a la pastora Joana Torres, ¿alguien la ha visto? Ah, ok. Para que ore por los alimentos y bueno, podamos disfrutarlos. Y entonces después vamos a, ya les digo cómo pasamos ordenadamente. Amén.